Los bendiga. Como un abrir y cerrar de ojos, estamos llegando hoy al último día, bendito sea Dios. Así que vamos a ponernos en su presencia, inclinamos nuestro rostro y le decimos de todo corazón, en el nombre de Jesús, a ti Dios Padre, gracias, gracias, y no nos cansamos de darte gracias. Has sido de bendición en bendición, día tras día. Y hoy no es la excepción, Señor. Hoy te adoramos de todo corazón y buscamos con el auxilio de tu Santo Espíritu adorarte en espíritu y en verdad como tú lo deseas. Que toda nuestra vida rendida a ti, Señor, sea como olor fragante delante de tu presencia. Toca cada corazón de cada uno de mis hermanos que ya están conectados y de aquellos que se van a conectar. Tráelos con bien, Señor, que sean todos bendecidos por ti, que todos podamos recibir de tu sabiduría, de tu revelación, de tu entendimiento y de tu perfecta voluntad, para que al ponerla por obra por tu bendita gracia podamos glorificar tu precioso nombre. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, como decía hace un momento, estamos llegando al último día como un abrir y cerrar de ojos. Bendito Dios que nos permite estar reunidos a través de esta plataforma. Hasta la semana pasada estuvimos estudiando algunos aspectos importantes del curso de hermenéutica, pero la semana pasada específicamente estuvimos hablando de las claves para abrir la escritura. En primer lugar, estudiamos que la base de toda nuestra doctrina está establecida en el libro del Génesis. Como segunda clave vimos que escudriñar las escrituras es lo que nos manda el Señor. La tercera clave, que toda la escritura debe de recibirse con fe. La cuarta clave que vimos fue la escritura de principio a fin. Trata siempre el deseo más grande de Dios, que es la relación nuestra para con Él por amor y de Él hacia nosotros. El pacto de Dios con Abraham fue la quinta clave, la cual sigue vigente, decíamos, y alcanza a toda la humanidad sin excepción. La sexta clave, el único medio de salvación, lo tenemos en una persona, Jesucristo, Dios Hijo, nuestro Señor y Salvador, que al derramar toda su sangre en la cruz del Calvario nos justificó y por gracia somos salvos. La séptima clave era entender y aceptar que toda la escritura, sin excepción, es inspirada por Dios. La octava clave es que consideremos siempre que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. La novena clave, el deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Así fue desde el principio cuando ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo. Lo hizo con ese propósito. La décima clave, vivir una vida de santidad para poder tener el avivamiento que deseamos y que el Señor que nos demanda ser santos como Él es santo, buscando nosotros día tras día la santidad. Luego vimos que las fiestas de Jehová eran, al igual que las ofrendas, aunque en el pasado, en el Antiguo Testamento, lo eran de manera literal, para nosotros en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, tiene una aplicación espiritual. Por lo tanto, no es que ya pasaron de moda y que ya no tenemos que considerarlas. Por el contrario,
cada una de ellas, al igual, de cada una de las 7 fiestas de Jehová, así como las ofrendas que nos presenta el Antiguo Testamento, todos tienen aplicación espiritual para nuestra vida. Y terminamos la semana pasada hablando de la obediencia y de la gratitud como claves para poder recibir la bendición de parte de Dios. Hermanos, tenemos que decir que en la vida cristiana la obediencia, al igual que la gratitud de la que hablábamos hace un momento, son meras actitudes externas. No lo son. Perdón, no lo son, no son actitudes externas, son disposiciones profundas de nuestro corazón que abren el camino para experimentar la bendición de Dios y entonces poder recibir su palabra. Dios, hermanos amados, no lo olvidemos. Dios no solo desea ser conocido intelectualmente, Él desea que nos relacionemos íntimamente con Él como hijos suyos. Y esa relación hace florecer cuando el creyente responde con un corazón obediente y agradecido. La obediencia entonces es la respuesta amorosa del creyente a la voluntad de Dios. Si yo no sé si ustedes en algún momento, mis amados, se han hecho la pregunta o le han hecho la pregunta al Señor. Yo personalmente en varias ocasiones lo he hecho. Señor, ¿cómo puedo demostrarte que te amo? Y la respuesta siempre es, ha sido y será, para cumplir la voluntad de Dios hay que ser obediente. Y esa es la razón y la justificación para poder decir que amamos a Dios. Si queremos decir realmente que lo amamos, es porque Él nos amó primero y ese amor nos permite ser obedientes a su palabra, a sus estatutos, a sus mandatos. No se trata únicamente de cumplir mandamientos, mis amados. Literalmente no se trata solamente de hacerlo porque la Biblia lo dice o porque alguien lo predicó, sino que debemos alinear nuestra vida a la palabra revelada. Y aquí tengo que repetir una vez más, la palabra de Dios es un estilo de vida que debemos imitar, reconociendo que Dios es un Señor y Dios absoluto. La palabra revelada tiene que ser un testimonio vivo en cada creyente. A mí me impacta sobremanera que el apóstol Pablo pudo decirle a todos aquellos a los que les predicaba, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo se atrevió a decirle, miren, imítenme, porque yo estoy seguro que estoy imitando a Cristo. Y eso no es cualquiera el que lo puede decir. Hermanos, la escritura enseña que el camino de la obediencia es donde podemos confirmar la dirección divina y se manifiesta el favor de Dios sobre nosotros. Por otra parte, la gratitud, que es el otro aspecto que hemos mencionado, preserva nuestro corazón de ser un corazón duro, espiritualmente hablando. Un espíritu agradecido reconoce a Dios como la fuente de todo bien y mantiene viva la sensibilidad espiritual necesaria para que podamos comprender las verdades de la Escritura. Es así entonces que cuando falta la gratitud, nuestro corazón se entenebrece. La capacidad de discernir la palabra de Dios se pierde.
Y así lo mencionan todos los principios hermenéuticos que hemos estado estudiando desde el principio de este curso a principios de este mes de junio. Hemos estudiado, hemos señalado que un corazón correcto es indispensable para entender la escritura. El libro de Proverbios nos dice que guardemos nuestro corazón porque de ahí mana la vida. De ahí mana la vida. Y una manera de hacerlo es viviendo la palabra de Dios. Por lo tanto, en resumen, obediencia y gratitud actúan como llaves espirituales. Abren la puerta para tener una relación más profunda con Dios. Prepara mi corazón para recibir una revelación, literalmente hablando de parte de Dios. Permiten que la palabra no solo sea leída, sino entendida y vivida. Por eso el apóstol Santiago dice, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! La palabra se confirma una y otra vez. En fin, la obediencia y la gratitud no solo son virtudes espirituales, que sí lo son, por supuesto, ¿verdad? Pero no solo son eso, sino que son condiciones necesarias para recibir una revelación genuina de parte de Dios. Si tú quieres recibir revelación, los tesoros que Dios tiene preparados de antemano, como dice en su palabra, para cada uno de nosotros, sus hijos, hay que ser obedientes, hay que vivir agradecidos. La hermenéutica correcta, la hermenéutica bíblica correcta, quiero corregir ese término, hermenéutica bíblica correcta, nos protege de errores y nos conduce a una vida transformada por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan en su evangelio registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el capítulo 14, versículo 21 del evangelio de Juan, ese es el que me ama. Notemos que demostramos que le amamos porque guardamos sus mandamientos, le obedecemos. Y luego agrega, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Noten cómo el Señor se revela a nuestra vida cuando nosotros le amamos. ¿Y cómo le demostramos que le amamos? En obediencia a sus mandamientos. El salmista, por otra parte, también nos confirma esto que dice Jesucristo. Mira lo que dice el Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima del Señor es con lo que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Le revelará sus tesoros, su pacto. Yo no entiendo cómo hay personas que se olvidan de estos versículos para decir, el Antiguo Testamento ya pasó de moda, el Antiguo Testamento fue para el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento es obsoleto, ahora vivimos la era de la gracia, solo el Nuevo Testamento. Wow, pero sí, el mismo Jesucristo hizo tantas referencias al Antiguo Testamento, siempre. Y aquí estamos confirmando que lo que había dicho en el Evangelio de Juan es lo que había también establecido el salmista 700, 800, no sé cuántos años antes. El temor reverente a Dios, no el temor a Dios, sino el temor de Jehová en nuestra vida, que no es lo mismo temor a Jehová que el temor de Jehová. Se expresa por medio de la obediencia. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es aquel que me permite respetar, amar, obedecer,
rendir mi vida a aquel el cual es mi Dios. Y esto, ese temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, como lo establece también la palabra, es la base que se revele a mi vida el pacto de Dios. El apóstol Pablo, volviendo a él, escribiendo a los romanos en el capítulo 1 y versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ingratos, ingratos que conocían a Dios, sin embargo, nunca le dieron gracias, no le glorificaron. ¿Y qué pasó con ellos? Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Se dan cuenta que lo que dije hace un momento, de que la persona que no agradece, que la persona que no obedece, tiene el corazón entenebrecido. Aquí lo dice Pablo. Pablo lo dice de una manera clara, contundente. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La ausencia de gratitud produce una oscuridad espiritual tremenda. Y esta es una advertencia para todo aquel que se quiera aprender y ejercitar la interpretación bíblica. Si tú quieres ser un intérprete de la palabra, aplicarla a tu vida de manera correcta, tienes que tener un corazón agradecido. Y para cerrar este aspecto de la hermenéutica que hemos estado estudiando, tendremos que decir, la gratitud y una vida ordenada delante de Dios abren la puerta a la revelación de su palabra. Yo quiero repetir este pensamiento, esta frase. La gratitud y una vida ordenada delante de Dios abren la puerta a la revelación de su palabra. Gloria sea el nombre de Cristo. Yo no sé si ustedes dicen amén a esto, pero yo los invito a que digan amén, amén y amén. Pasemos a otra clave, a la clave número 13. Dios en su misericordia, mis amados, siempre deja un remanente. Qué maravilloso es ver que nuestro Dios, cuando emite juicio contra aquellos que se apartan de sus caminos y que no le reconocen como Dios, Él siempre, antes de ejercitar su juicio sobre ellos, Él siempre deja un remanente, siempre deja un remanente. Vamos a ir a la palabra para que nos confirme esta verdad. A lo largo de toda la revelación bíblica, descubrimos una verdad constante, reconfortante. Dios siempre preserva para sí un remanente fiel en todo tiempo. Esta verdad atraviesa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En ambos testamentos, o sea, en toda la palabra de Dios, vemos cómo se revela el carácter inmutable de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él cumple sus propósitos aún. Oye bien lo que voy a decir, mi amado. No es una herejía. Aún en medio de la apostasía, la decadencia espiritual y el juicio, Dios cumple el propósito para aquellos que le temen, para aquellos que se apartan para Él, que se consagran para Él. Y yo quiero recordar algo que hemos dicho anteriormente. Si yo quiero buscar la santidad, tengo
que buscar primero consagrarme, porque sin consagración no hay santidad y sin santidad no veremos a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo está el mundo a nuestro alrededor? Apostasía por todos lados, decadencia espiritual por todos lados, juicio por todos lados. Sin embargo, hay un remanente fiel, donde Dios sigue cumpliendo sus promesas para con sus hijos. Y yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento y veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan de Elías, el profeta Elías? Cuando revisamos algunos aspectos de esta verdad espiritual del remanente y cómo la escritura la respalda, tendremos que decir que Dios siempre guarda un pueblo fiel. Elías, en un momento determinado, pensó que estaba solo, pero Dios le reveló que había un remanente de 7,000 que no habían doblado rodillas ante Baal. Eso lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 18, en donde leemos, y yo haré, es Dios hablando, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Quién hizo eso? Dios, a través del profeta Elías. A pesar de que el profeta Elías pensó en algún momento que estaba solo, que no tenía ya el respaldo, pero Dios nunca lo abandonó. Dios ahí estaba con él. En medio del clamor de Elías, que pensaba que estaba completamente solo, Dios le dice, un momento, Elías, yo ya he preparado y preservado un remanente fiel, 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Y todavía el profeta no lo había visto esto, pero sin embargo Dios se lo dijo. Esto habla o subraya el hecho de que el remanente existe por decisión divina, no por percepción humana. Wow. Yo quiero que esto te quede en tu corazón esta noche. El remanente existe por decisión divina, no por percepción humana. Y recordemos algo, Dios en su presciencia, Él conoce lo que va a ser y el futuro lo ve como en este mismo instante. Para Él no hay futuro, no hay pasado, todo es un eterno presente. Para el Señor, el momento de la creación, el momento del fin del mundo y la nueva tierra y los cielos nuevos, el momento que estamos aquí ahora mismo hablando y compartiendo su palabra, para Él es presente. Entonces Él conoce de antemano quién va a serle fiel y lo separa como un remanente. Es decisión de Él hacerlo. No es por percepción humana, mis amados. Pablo explica otro punto importante de este remanente. Pablo dice que el remanente es preservado por gracia, no por mérito humano. Pablo explica que en Israel hubo un remanente escogido por gracia, mostrando que la fidelidad es obra de Dios, no del hombre. Mira lo que dice en Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Te das cuenta, amado? ¿Te das cuenta?
Es Dios quien decide tener un remanente. Es Dios que lo hace por gracia y escoge por gracia, porque Él nos conoce. Él sabe quién de nosotros le va a ser fiel. Y aquel que le va a ser fiel lo mantiene en el remanente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo nos confirma que el principio del remanente continúa vigente en el Nuevo Testamento. Hemos visto el caso de Elías, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y aquí viene Pablo, el apóstol, y nos presenta confirmándonos que ese principio que se dio con el profeta Elías también está vigente en el Nuevo Testamento, cuando dice que la preservación del pueblo fiel es un resultado directo de la gracia soberana de Dios, no de méritos humanos, como lo hemos leído en la carta a los romanos. Pero volvamos al Antiguo Testamento para que veamos cómo esta verdad una y otra vez se repite en el Antiguo y en el Nuevo. El profeta Isaías habla de un remanente que volverá y dice que aunque sea muy reducido en tamaño, en pequeño, es vital, es significativo para el plan de Dios. Vamos a leerlo en la palabra directamente. Isaías capítulo 10, versículos del 20 al 22 dice: Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá y la destrucción acordada rebosará justicia. ¡Wow! El juicio venía, pero había un remanente. Y aunque Israel fuese numeroso, solo el remanente iba a experimentar restauración. Esto enseña, mis amados, que Dios siempre cumple sus promesas a través del remanente, asegurando que su pacto continúa vigente, que su pacto no se termina, que su pacto está vigente hoy, al igual que en el tiempo del apóstol Pablo, al igual que en el tiempo de los profetas. Y si todavía te queda alguna duda, ahí te va otra. Sofonías, otro profeta conocido como dentro de los profetas menores, nos exhorta al remanente a que busquen justicia, humildad, recordando que su identidad está en vivir conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que vamos a leer de Sofonías nos está diciendo que el remanente es llamado a la santidad, a perseverar, a estar firme, a no declinar. Vamos a leerlo directamente. Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados el día del enojo de Jehová. Y luego en el capítulo 2 también, pero más adelante en el versículo 7 leemos: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Aleluya.
Dios cumple su promesa, Dios es fiel, mis amados. Yo quiero animarte en esta noche y bendecirte para que esta palabra sea una realidad en tu vida. Volvamos al Nuevo Testamento si te queda alguna duda. Apocalipsis. En Apocalipsis se habla de que el remanente es un testimonio, es una esperanza para todas las naciones. Y dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús son como el remanente fiel en medio de la persecución. Aleluya. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. El remanente es testimonio y esperanza para toda la humanidad. Yo te bendigo para que tú seas parte de ese remanente, mi amado hermano, mi amada hermana. Que seas de los que aman la palabra de Dios, la obedecen, tienen un estilo de vida conforme a ella, agradan a Dios y son parte de ese remanente fiel que Dios mantiene por decisión propia, apartado del mal y protegido de todo mal. Hermanos, el concepto de remanente no surge, oye bien lo que te estoy diciendo, no surge como una respuesta humana al fracaso. Es una iniciativa soberana de Dios, mediante la cual Él va a guardar a un grupo apartado para sí, un grupo que es fiel a su palabra, que es sensible a su espíritu. Yo te bendigo para que tú seas parte de ese remanente, que tú seas fiel a la palabra de Dios, que seas sensible al Espíritu Santo de Dios y serás guardado y serás parte de ese remanente. Hermanos, esta verdad del remanente fiel nos enseña que la obra de Dios nunca depende de la multitud. Depende de la obediencia. Tanto hablamos hace un momento y la semana pasada de la obediencia. Esta es una de las razones por las cuales tenemos que obedecer, porque por la obediencia Dios hace su obra en tu vida y en la mía. El remanente no siempre va a ser visible, no siempre va a ser visible. No va a ser numeroso. De hecho, los que van a ser llevados con Cristo en las nubes cuando venga en su segunda venida son pocos, lamentablemente. No es que Dios no quiera que nos vayamos muchos, es que solo aquel que es un remanente fiel, aquel que vive de acuerdo a la palabra, aquel que no se contamina con el mundo alrededor. El remanente no es tan visible, numeroso, reconocido. Lo que sí es el remanente es que es sostenido por la gracia divina. El remanente llamado a cumplir un propósito específico dentro del plan de Dios redentor para el mundo. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no dice esto sí, esto no. Lamentablemente no todos aceptan estas verdades. Y Dios tiene que decir, este sí y este no. ¿Por qué? Por la actitud, no porque Dios quiera que unos se condenen. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos amados, cuando la mayoría de la humanidad se desvía,
Cuando la fidelidad parece que se desaparece, se extingue, Dios preserva a aquellos que no han doblado sus rodillas ante la idolatría ni han contaminado su fe. Y cuando digo idolatría, no me refiero únicamente a que adores imágenes de madera o de yeso, no. Todo lo que ocupa el corazón, en tu corazón, el primer lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Y ojo con lo que te voy a decir. Tu ídolo y mi ídolo puede ser el ministerio que Dios nos ha dado, el privilegio de estar. Tu ídolo y mi ídolo puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija. Pero cuando tú no doblas tus rodillas ante esos ídolos, no te contaminas, entonces la fidelidad de Dios surge y te mantiene en el remanente. La verdad que Dios siempre tiene un remanente, hermanos, es una fuente de consuelo, de firmeza, de exhortación, de esperanza para la iglesia de hoy. Es tener la certeza de que Dios tiene un remanente del cual tú y yo podemos formar parte, nos exhorta, nos edifica, nos anima a mantenernos firmes, fieles y un día poder escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Eso deseo para ti. Te bendigo con esa palabra, te bendigo con esa actitud, con esa firmeza, con esa fidelidad a Dios, para que seas parte de ese remanente, mi amado hermano, mi amada hermana. Esta verdad nos va a recordar que aun cuando la fidelidad parezca escasa y la oscuridad se intensifique, Dios no pierde el control, ni tampoco abandona la obra de sus manos. Él sigue llamando, Él sigue guardando, Él sigue levantando a aquellos que le buscan con un corazón íntegro. El remanente es evidencia de la fidelidad de Dios. El remanente es un grupo preservado por la gracia de Dios. Tal vez pequeño en número, sí, pero grande en propósito. Es llamado a perseverar en santidad, a servir como testimonio vivo de una esperanza que es una persona, la esperanza en Cristo. Aleluya. Formar parte del remanente, hermanos, no es cuestión de números. Es cuestión de obediencia, es cuestión de fidelidad, es cuestión de gracia. Yo te bendigo, amado hermano, ahí donde estás. Inclina tu rostro. Yo quiero orar por ti. Quiero bendecirte con esta verdad, que te motives a permanecer firme, sabiendo que Dios continúa obrando silenciosa, pero poderosamente a través de su remanente fiel. Gloria sea al nombre de Cristo. Aleluya. Que esta verdad del remanente toque tu corazón esta noche para que tú seas de aquellos que anhelan ser parte de ese remanente fiel, que por gracia Dios te está llamando a formar parte de él. En el nombre de Jesús te bendigo con él. Pasemos ahora a otra verdad, otra clave para que podamos abrir la escritura. El amor de Dios es muy especial, mis amados. Especial por el descarriado, especial por el caído.
por la oveja perdida, como diría el Evangelio, el Evangelio de Juan cuando dice que cuando una oveja se pierde, deja las 99 el buen pastor para ir a buscar la que se perdió, la que se descarrió. Y cuando la encuentra, la toma en sus brazos, le cura su herida, la sana y la vuelve al redil del buen pastor. Aleluya. Es que el amor de Dios, mis amados, es muy especial por el descarriado o por el caído. Y es que el buen pastor, Jesucristo mismo, él mismo declaró lo que registra el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 10, versículo 11 al 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, somos ovejas del buen pastor. Nosotros escuchamos su voz, le conocemos y le seguimos. A mí me impacta pensar en algo y quiero compartirlo contigo en esta hora. El salmista, David, todos conocemos ese salmo maravilloso, el Salmo 23. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes qué es lo que me impacta de ese versículo? Que David, siendo él en lo natural un pastor, reconoce que al mismo tiempo, espiritualmente hablando, es una oveja y el buen pastor es Jehová para él. Aleluya. Él era pastor en lo natural, él cuidaba las ovejas de su papá, él era pastor. Sin embargo, dice, Jehová es mi pastor. Él reconoce que tiene a Jehová como buen pastor. Y entonces para ello se considera oveja. Te pregunto, ¿te consideras oveja? Hermanos, es maravilloso cuando contemplamos el buen pastor que siempre está ahí, que conoce a cada uno de nosotros por nombre, pero también hace que nosotros le conozcamos a Él. Gloria a Cristo por ello. Él es el buen pastor. Pasemos a una clave más, la número 15 ahora. Hermanos, la revelación divina de la que tanto hemos hablado en estas semanas, esa revelación que viene por la intimidad, por la comunión, por la relación con el Señor, se resume en dos aspectos que te van a ayudar a abrir las escrituras y entenderla. Número uno, la condición de tu corazón hacia Dios. Y número dos, la condición de tu corazón hacia el prójimo. La revelación divina implica dos aspectos. La condición de nuestro corazón hacia Dios y la condición de nuestro corazón hacia el prójimo.
Qué maravilloso entender este punto, mis amados. La pregunta por hacerme yo, y quiero que tú te la hagas también. ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? Para con Dios está excelente, pero con el prójimo no. Con el prójimo donde me interesa nada más, donde yo saco provecho nada más. Para que haya una revelación, tiene que haber una condición en mi corazón conforme a Dios y a su voluntad buena, agradable y perfecta. Y entonces la revelación viene a mi vida. Los tesoros de Dios vienen a mi vida. Soy bendecido con la verdad de Dios, con los tesoros de Dios. Aleluya. Vamos ahora a la 16, la clave número 16. Y voy a poner un ejemplo natural. Si tú estabas estudiando en la escuela, en el colegio, en la universidad, donde hayas estudiado, ¿qué era necesario para pasar de un año a otro? Aprobado. Pero para ser aprobado, necesitabas ser probado. Y este es un juego de palabras. Hermanos, si queremos ser aprobados por Dios, es necesario permitir que Dios nos pruebe. Y si no, preguntémosle a Job. ¡Wow! Preguntémosle a Job. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Evitamos a toda costa la prueba. No queremos ser probados, pero sí queremos ser aprobados. Y permítame un pequeño testimonio rápidamente. Hace 12 años, en el año 2014, para ser más específico, yo fui diagnosticado con un cáncer. Y cuando se tenía la sospecha, pero todavía no estaba el diagnóstico confirmado, se había mandado una biopsia a Estados Unidos esperando que o descartara ese diagnóstico o confirmara ese diagnóstico. Y yo llego un día, todavía no me había venido la confirmación de Estados Unidos y no iba a llegar conmigo, iba a llegar con el doctor. Y resulta que una tarde, un sábado, estoy yo solo en el departamento donde vivimos los que trabajamos en la iglesia, extranjeros que trabajamos en la iglesia. Estaba yo solo y leyendo la palabra, leo el versículo de Job que dice así: Él me conoce, me probará y saldré como oro. Aleluya. Hermanos, cuando me acuerdo de ese momento, yo siento que todo mi ser, todo mi cuerpo se estremece. Y yo tuve la osadía, porque fue una osadía, tuve la osadía de levantar la mirada al cielo y decirle: Papito, ¿me estás probando? Y créanlo o no, delante de Jehová lo digo, hermanos. Audiblemente escuché rotundo: sí, te estoy probando. Esto se confirmó una hora después exactamente. Me llama una hermana de la iglesia y me dice: Pastor, he estado orando por usted y el Señor me dio una palabra para usted.
Sí, hermana, le dije, ¿qué te dice el Señor? Dice el Señor que usted es un crisol en sus manos. ¿Ustedes saben lo que es un crisol? Es donde se purifica el metal, la plata, el oro, a altas temperaturas, fuego. Y ella me dice, dice el Señor que usted es un crisol en las manos del Señor, que Él lo está probando. Aleluya, aleluya. Hermanos, créanme, créanme lo que les estoy diciendo, delante de Jehová lo digo. ¿Ustedes creen que yo quería ser probado? En mi corazón yo quería ser aprobado, pero no probado. Esa misma noche me fui a dormir y le dije, Padre, yo veo tres caminos. Uno, que el diagnóstico que venga de Estados Unidos diga que todo fue un error y yo sabré que tú has actuado sobrenaturalmente y te daré la gloria a ti. Dos, que se venga una confirmación del diagnóstico, pero que tú me sanes con medicamento. Y tres, que venga y diga, no hay nada que hacer y yo entienda que tú me dices, prepárate porque tu tiempo en la tierra llega a su fin. Y me dormí a las 4 de la mañana, hermanos, créanlo o no, desperté y escuché una voz que me dijo claramente, miren, yo nunca había tenido una visión, nunca he tenido una visión más que ese día. Yo vi un campo grande, lleno de sol, de árboles verdes, mucha vegetación, y oí una voz que me dijo, ciertamente he escogido la segunda opción. Te van a confirmar tu, tu diagnóstico, pero yo soy tu sanador. Yo te voy a sanar con medicamento, porque yo soy tu sanador. Tu trabajo va a ser dar testimonio al mundo de lo que yo voy a hacer en tu vida. Por eso estoy dando ese testimonio ahora. Y lo doy cuantas veces sea necesario darlo, porque fue un mandato de Dios para mi vida, un rema de Dios para mi vida. Tu trabajo es dar testimonio de lo que yo voy a hacer. Yo te voy a sanar. Y miren, hermanos, 12 años han pasado después de quimioterapias, después de radioterapias, después de que se me cayera el pelo, que perdiera 30 libras de peso en menos de 20 días. Después de todo eso, el Señor me levantó para la gloria de su nombre. Gloria a su nombre. Y hoy por hoy, año tras año, me hacen estudios y me dice el mismo resultado. No hay señal ni signo de malignidad en todo su cuerpo. Aleluya. Ese es el Dios que te prueba para después aprobarte. Hermanos, solamente podemos ser aprobados si antes hemos sido probados. Solamente así podemos ser aprobados, si antes hemos sido aprobados. Hermanos, Job 23:10 es el versículo del que yo les hablo. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso dijo Job. Él nos conoce, Él nos prueba, pero nos prueba no para hacernos sufrir, nos prueba
para aprobarnos y sacarnos en victoria y podamos dar testimonio al mundo de lo que Él hace en tu vida y en la mía. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. Pasemos a otra clave más. Toda la escritura, mis hermanos, toda la escritura me habla de un proceso en nuestra vida. Toda la escritura siempre nos va a hablar de un proceso. Si vas a ser probado, como decíamos hace un momento, es porque vas a pasar por un proceso. Hermanos, Romanos dice en el versículo 29 del capítulo 8, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué maravilla, hermanos. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que tú y yo le íbamos a entregar y rendir nuestro corazón y por eso nos predestinó. No fue que Dios dijo, este sí, este no, como si fuera un juego. Nos predestinó porque sabía que le íbamos a responder con todas las limitaciones, con todas las deficiencias, con toda la infidelidad, si tú quieres, pero le íbamos a responder que sí y que nos íbamos a tratar de esforzar por ser firmes en él. La Biblia dice en otro versículo, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un proceso. Irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. No lo vamos a ver de la noche a la mañana. De poder en poder, paso a paso. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Y Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Padre busca que lleguemos a tener la imagen del varón perfecto de Cristo Jesús. Pero el Padre sabe que no nos va a poder hacer en un pestañear de un día para otro. Vamos a pasar un proceso. Vamos a ser probados. Y vamos a ser aprobados y salir en victoria. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es una verdad, hermanos. Y es además una clave para que tú puedas abrir las escrituras y entenderlas. Dice Pablo, el apóstol, en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13, hasta que todos, oye bien, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero fíjate un detalle, dice hasta que. Ese hasta que lo que te dice es que vas a ir paso a paso, poco a poco. Es un proceso, mi amado hermano, mi amada hermana, pero nos va a llevar a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Sigamos. Un aspecto más, una clave más que necesitamos tú y yo para poder abrir las escrituras. Es necesario, hermanos, ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, tener un corazón sin doble ánimo.
Es cuestión de que leamos Mateo 6:24. Es cuestión de que leamos Lucas 16:13. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Eso es lo que dice Mateo 6:24 y eso es lo que dice Lucas 16:13. No podemos tener doble ánimo, un corazón dividido, un corazón partido. Mira lo que dice el apóstol Santiago acerca de ese tipo de personas que tienen doble ánimo. En el capítulo 1 de su carta, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¡Wow! El que un día se levanta con el pie izquierdo y otro día se levanta con el pie derecho, ese es inconstante. Esa es una persona insegura, indecisa, nunca sabe qué actitud debe asumir, nunca sabe enfrentar una responsabilidad, en todos sus caminos falla. Y ese hombre no va a poder, y cuando digo hombre no me refiero al sexo masculino, sino al ser humano. Y un hombre de doble ánimo, un ser humano de doble ánimo, hermanos, tengo para decirles, jamás va a poder entender la palabra de Dios. Así de sencillo, así de fácil. Y vamos a la penúltima clave, porque son 20 claves las que vamos a terminar viendo. Estamos en la 18, vamos a la 19. La escritura interpreta a la escritura. La escritura confirma la escritura. Hermanos, que esto no te quepa duda. No se puede contradecir a sí misma la escritura. Se confirma. No te puede decir a través del profeta que Jehová aborrece el repudio y por otra parte te va a decir divórciate. Al contrario, hay que entender el contexto, como lo hemos venido diciendo, y tenemos que hacer ver cómo la escritura interpreta la escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando decimos que es el Espíritu Santo el que inspiró las escrituras, no lo estamos inventando, no se nos ocurrió o a alguien se le ocurrió decirlo, es la palabra lo que lo dice. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21 lo dice. Ciertamente fueron hombres de carne y hueso como tú y como yo los que escribieron las sagradas escrituras, pero eran inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Y ninguna profecía ni ningún versículo de la Biblia es de interpretación privada. Ah, no, esto lo entiendo así porque a mí me conviene. De esta manera lo voy a entender, aunque todo el mundo diga que no. No, eso no es así. La profecía nunca fue traída por voluntad humana. Los santos hombres de Dios que escribieron, que hablaron, que predicaron, que pregonaron la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, en este texto
nos enseña que la escritura no depende de una opinión humana aislada, sino que la escritura se interpreta en el marco de la revelación divina completa. Quiero repetir este pensamiento. Este texto enseña que la escritura no depende de opiniones humanas aisladas, de lo que yo pienso, de lo que alguien pensó. No. La escritura se interpreta en el marco de la revelación divina completa, la Biblia completa. El apóstol Juan en su Evangelio capítulo 10 versículo 35 dice algo. Si llamó dioses, pero mira que dioses está con minúscula, ¿verdad? A aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Hermanos, tengamos esto en mente, que nunca se nos olvide. Cada parte de la escritura sostiene y explica a otra. Cada parte de la escritura sostiene y explica a otra. Siempre se confirma, nunca se va a contradecir, jamás. Y finalmente la última clave que vamos a ver, Hebreos capítulo 9, versículo 8, tenemos una imagen del lugar santísimo. Hermanos, esto nos va a hablar de que la escritura, el único que nos la puede revelar es el que la inspiró, el Espíritu Santo. Por eso es que yo insisto una y otra vez, cuando vas a abrir la palabra de Dios, invoca al Espíritu Santo. Él fue el que la inspiró. Y vamos a entender que entonces la palabra va a ser revelada por el Espíritu Santo. Miren, dentro del lugar santísimo, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 8. Yo quisiera que si hay alguien que tenga la Biblia a la mano, porque yo no tengo abierta la Biblia, pero tendría que cerrar. Déjenme ver un minuto a ver si puedo hacerlo. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Yo quiero que lo leamos. Te lo puede leer, hermano, si te parece. Y por favor, si eres tan amable. Ok, 9:8 de Hebreos. Sí, Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿qué está diciendo la palabra? Que el Espíritu Santo nos da a entender que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, pero que entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hermanos, la palabra de Dios en Juan capítulo 16 y versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el que inspiró la palabra, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto divino que Dios nos manda después de que Jesucristo va al cielo nuevamente glorioso, resucitado, y nos deja el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no viene el Espíritu a ustedes. Y es el Espíritu el que le va a revelar, el que le va a guiar a la verdad, el que le va a hablar lo que Dios habla, no lo que habla por su propia cuenta. El que inspiró la escritura, que es el Espíritu Santo, es el único que la puede interpretar.
Y finalmente, el Evangelio de Juan nuevamente, capítulo 8, versículo 30, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si yo te pregunto, ¿quién es la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la resurrección, la verdad, la resurrección y la vida. Hermanos, es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad. Y esa verdad revelada por el que inspiró la palabra de Dios es la que nos hará libres. Ahora, quiero terminar con esta pregunta que viene ahora a continuación. Quiero preguntarte a ti y que tú mismo te cuestiones, ¿por qué Dios creó la tierra? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios creó la tierra? Después de todo este estudio de 4 semanas, te pregunto, ¿cuál crees tú que fue la razón por la que Dios creó la tierra? Yo te voy a contestar de acuerdo a lo que dice el libro de texto y me encanta como lo dice. Para producir un pueblo refinado y probado que ame a Dios por decisión propia. ¡Wow! Hermanos, hermanos, recuerden que solamente probándonos podemos llegar a ser aprobados. Refinados. No podemos ser refinados si no nos meten en el fuego de la aflicción. Cuentan por ahí una anécdota de un grupo de hermanas, de mujeres, que siempre se reunían a estudiar la palabra. Y resulta que un día están estudiando el profeta Malaquías, donde habla de la plata y cómo se purifica la plata, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles, pero la cuestión es que una de las hermanas le entró el gusanito, vamos a decirlo así, y se fue a buscar a un platero. Y le digo, Señor, yo vengo aquí a usted porque quiero que usted me, me cuente, dígame usted, ¿cómo hace usted para purificar la plata? Quiero que me enseñe cómo se purifica, cómo la refina. Ah, le digo él, es muy fácil. Yo pongo el fuego fuerte, lo más fuerte, agarro el pedazo de plata con estas tenazas, con estas pinzas, y lo pongo sobre el fuego. Solamente que tengo que tener el cuidado de que no se pase ni un solo segundo, porque entonces echo a perder la plata. Se va purificando, las impurezas se van yendo, pero yo tengo que estar muy pendiente para que no se vaya a pasar ni un segundo, porque si se pasa un segundo se pierde la plata. Así le dice ella. ¿Y cómo se da cuenta usted que llegó el punto exacto y que no se vaya a pasar ni un segundo? Ah, le dijo, muy fácil. Eso es lo más fácil. Cuando mi imagen se ve en la plata que estoy purificando. Y entonces ella entendió el pasaje del profeta Malaquías. Dijo, Dios es el que nos purifica, el que nos refina, y hasta que no vea su imagen reflejada en nosotros, no nos suelta, pero nunca va a permitir que te pases de tueste, que te pases y te quemes y te eches a perder. Dios por eso nos creó, para producir un pueblo refinado, probado y aprobado, que le ame, porque lo decides tú por decisión propia.
Dios predestinó tu vida y la mía, pero porque sabía de antemano que tú y yo íbamos a tomar la decisión propia, voluntaria, de seguirle, de amarle, de serle fiel. Una decisión propia, hermanos, una decisión propia y un tiempo de definición del hombre. Un tiempo de definición del hombre. Yo quiero ahora terminar haciendo algunos comentarios rápidamente finales. Me van a permitir, yo sé que nos estamos pasando unos cuantos minutos, pero es para terminar el tema completo y ya salimos al receso y cuando regresemos, como les prometimos, les damos un tiempo para las preguntas y las respuestas que ustedes tengan, las dudas que ustedes tengan, los comentarios que ustedes tengan. Yo quiero ahora ir a comentarios finales del curso. No sin antes darle la gloria a Dios y darle gracias por el gran privilegio que nos ha dado de reunirnos a través de estas 4 semanas y de permitirnos poder escudriñar su palabra, recibir su palabra y la gracia que nos llena para poderla poner por obra. Te bendigo para que así sea en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Ustedes están viendo bien las diapositivas, hermano? Las diapositivas. Ok, comentarios finales del curso. Hermanos, cuando consideramos que necesitamos de un buen fundamento que nos permita entender correctamente para entonces poder ayudarnos a abrirnos a otros aspectos o a áreas de las escrituras. Esto es importante, tener un buen fundamento, poder entender correctamente, no entender a nuestro modo, sino como debe de ser todas las áreas de la escritura. La repetición, hermanos, de algún pensamiento es muy importante porque nos está indicando que Dios quiere que lo tomemos en serio. Cuando algo se repite en la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez, hay que tomarlo en cuenta, porque eso significa que para Dios es importante y quiere que nosotros lo consideremos igual. Cuando bosquejas algún libro de la Biblia, puedes ayudarte a estudiarlo ordenadamente. Por eso es importante de leer un libro hagas un bosquejo pequeño o agarres una Biblia de estudio donde viene normalmente un bosquejo del libro que vas a leer y eso te va a ayudar a estudiarlo de manera ordenada y eso va a edificar, por supuesto, tu vida. No se trata de leer un pasaje así al no. Se trata de agarrar el libro que vas a estudiar o que vas a leer en tu devocional diario y lo vayas viendo un bosquejo y vayas tomando notas y vayas leyendo una porción cada día hasta que terminas. Miren, un consejo que yo doy a los que les quieren encontrar una forma, no es la única forma, por supuesto, y una de las múltiples formas que hay, cada quien adapta la forma que le convenga más, pero a mí en lo personal me ha servido mucho, sobre todo en mis inicios cuando yo leía la palabra de Dios. Yo agarraba un libro primero de Génesis, capítulo 1, agarraba Job, capítulo 1, y agarraba Mateo, capítulo 1, y leía un día un capítulo de cada libro. Al día siguiente leía el capítulo 2 de cada libro. Por supuesto, el Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, se iba a terminar en 28 días.
pero el libro de Job tenía 42 y entonces se iba a extender a 42 días. Y Génesis, que tiene 50, se iba a extender a 50 días. Pero tú sigues continuamente, o sea que después de terminar Mateo empiezas con Marcos, pero sigues con Job y sigues con Génesis. Y así, eso te va ayudando a leer la palabra y en un año tú habrás leído la Biblia completa y el Nuevo Testamento lo puedes haber leído hasta 2 veces durante el año. Bosqueja los libros que vas a leer. Bosquéjalo, eso es una recomendación muy, muy importante. Hay Biblias de estudio que ya vienen con esos bosquejos establecidos. Agarra el bosquejo y léelo y estudia la palabra que vas a estudiar, divídela en días en tu Biblia y ve haciéndolo, pero de acuerdo al estudio. Ahora, yo creo que la gran mayoría de ustedes están estudiando no solo por aprender, sino para servirle al Señor y para poder llegar a ser maestros de la palabra, maestros de justicia. Y una guía para cada uno de los maestros es, en primer lugar, que entiendas que los maestros deben de impactar a la audiencia que los escucha. El maestro debe de tener elementos suficientes para impactar, testimonios, enseñanza, qué sé yo, para impactar la audiencia. Debe de aprender a orar, a interceder por sus estudiantes, ya que ellos vienen a ser una carga y una responsabilidad para él. No estoy yo para decirlo, pero he estado orando desde que el pastor Raúl me llamó para decirme que si podía tener este privilegio de compartir ahora con ustedes en este mes. Yo estuve orando por todos ustedes. Es una responsabilidad, hermanos. Ciertamente es un gran privilegio, una confianza que agradezco y doy gracias a Dios, pero es una gran responsabilidad. En tercer lugar, una guía. El maestro debe siempre tratar de enseñar de una manera sencilla, de una manera comprensible, aun cuando sean temas profundos. Para ello, tiene que estudiar, orar, interceder, clamar por la bendita gracia de Dios para que pueda cumplir con fidelidad a ese llamado. No se trata de ir a agarrar el libro y venírselos a decir y a leer, no. Estudiar, orar, interceder, clamar por la gracia de Dios. Y ahora, para terminar, quiero bendecirte. Inclina tu rostro, por favor. Hemos llegado al final. Bendito sea Dios de nuestro curso. Y yo quiero bendecirte para que esta palabra que has escuchado durante estas 4 semanas y que ha venido del mismo corazón de Dios, te bendiga, te edifique, te haga crecer y madurar espiritualmente, te pueda permitir ser un verdadero siervo del Señor, ponerte al servicio del Señor y glorificar su nombre por su bendita gracia, poniendo por obra y dando testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida y va a seguir haciendo porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Yo te bendigo con esa gracia, yo te bendigo con esa sabiduría de lo alto, yo te bendigo con esa revelación de lo alto para que tu vida sea en las manos del gran alfarero, el alfarero divino, que seas verdaderamente un hijo privilegiado del Señor, que puedas llenarte del Espíritu Santo, que traiga revelación a tu vida, que pueda glorificar el nombre de nuestro Dios
porque estás cubierto por la sangre del Cordero y vas camino hacia el lugar santísimo, como lo hemos leído en Hebreos. Estás atravesando todo ese tabernáculo que fue construido con el único propósito de que Dios habitara en ti, y Dios habita en ti. Eres el tabernáculo de Dios. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo cada día más. Yo te exhorto a que no desfalles, no te dejes caer, no te rindas. Sigue adelante. Te aseguro que vale la pena. La bendición que vas a recibir es muchísimo mayor de lo que tú te puedas imaginar, porque la palabra de Dios en Efesios a través del apóstol Pablo dice que nos da mucho más abundantemente, más de lo que pedimos o entendemos. Así es nuestro Dios. Él no tiene límites y yo te bendigo con ello para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.